convirtiendo en un refugio. El concepto no es mío, no es nuevo. Tenemos a este profesor que está acá, Jordi Xifra, que es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y es un tipo que se los recomiendo si pueden leerlos, después si quieren les voy a pasar algunas cosas que él está haciendo. En abril de este año, Xifra, bueno, vieron que la pandemia arrancó primero en el hemisferio norte, ¿no? Especialmente en Europa, más allá que nació en China, pero digamos, el brote fuerte fue en Europa, ya que los europeos nos llevan como un tiempo ya reflexionando, ¿no? Han tenido como más tiempo y han empezado a hacer sus primeros aportes en la profesión. Los medios como refugio. ¿Qué quiere decir un medio como refugio? El medio, como si pudiéramos hacer una metáfora desde lo económico, generan confianza, como el oro y el dólar. Cuando no sabemos qué hacer en momentos de crisis, bueno, los argentinos tenemos bastante experiencia con el dólar, pero en general los mercados se refugian en estas cosas. Las personas también, los y las ciudadanas también nos refugiamos en los medios en estos momentos. Voy a leer un poquito. Los medios como refugio son aquellos que, como el oro y el dólar en el terreno económico, generan más confianza porque su tradición es un atributo que refuerza la relación que tenemos con ellos, frente a otros medios del sistema telemático virtual, como pueden ser las redes sociales, que representan un campo propicio para las noticias falsas y los rumores, que era un poco lo que hablábamos recién. Entonces nos encontramos como en una especie de versus, ¿no? Entre los medios tradicionales y las redes sociales. Es la función del gatekeeping de los medios los que los vuelve más confiables. ¿Se acuerdan del gatekeeping? No sé si hay estudiantes de comunicación acá, pero si no les explico brevemente. No vamos a desarrollar la teoría del gatekeeping, pero es una función de filtro que ejercen los medios habitualmente para controlar la información que circula por los diversos soportes. Voy a leer otra frase de Schiffer, que en realidad está citando a otros dos expertos estadounidenses en relaciones públicas y gestión de la reputación, que dice que el tiempo de existencia de una relación entre una organización y su público siempre ha sido un elemento clave para determinar la confianza que hay entre las organizaciones y los públicos. Para respaldar esta teoría, Cifra cita el barómetro de la confianza de Edelman. Edelman es una consultora internacional que evalúa la relación que tienen las personas, en tanto que consumidores, que clientes, con las marcas. Edelman hizo este año, como ha pasado en muchos campos, en muchas disciplinas, ha habido grandes esfuerzos gratuitos puestos a disposición de las personas, cosas que en otros momentos lucrarían o venderían esa información. En este momento algunas cosas se han compartido de manera gratuita. Este es uno de los ejemplos. El barómetro Edelman de la confianza lo hicieron entre el 23 y el 26 de marzo. En Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, el Reino Unido y Estados Unidos. Les voy a proponer que pensemos un poquito qué pasaba en este momento acá. El 3 de marzo en Argentina se detectaba el primer caso de COVID, el 20 empezó el ASPO, que era el aislamiento social preventivo y obligatorio, y para el 30 de marzo acá teníamos 966 casos y 24 muertos. Pero en Italia, en Alemania, en Francia, había entre 4.000 y 500.000 casos por día, es decir, estaban empezando su pico. En Estados Unidos estaban en los 20.000 casos, no habían llegado al pico todavía, pero el pico lo tuvieron ellos en julio con 60.000 casos diarios. Pero traigo de vista estos datos para que veamos que Europa estaba explotada cuando pasó esto, cuando salió el barómetro de Edelman. Pero bueno, digamos, a ver, datos que nos tira este barómetro. 55% de las personas encuestadas dijo que las marcas y las empresas están respondiendo con mayor rapidez y eficacia que los gobiernos. 78% califica a los médicos como los voceros más creíbles,
contra 26% de celebrities y 28% de influencers. 84% quiere que las marcas sean fuentes de información confiable para mantener a las personas informadas. 45% quiere que esa información le llegue a través de medios tradicionales, pero no en forma de publicidad, es lo que conocemos como earned media. Earned media es cualquier información que no sea generada por la organización, sino por métodos orgánicos a través de clientes. Sería engagement, redes sociales, multiplicar esos contenidos de esa manera. Es decir, que tenemos a casi la mitad de los consumidores pidiendo que las marcas se ocupen del coronavirus, que les den información valiosa, que sea a través de medios tradicionales, si es posible con voceros fiables, como médicos y autoridades científicas, y también con otras figuras, que en virtud de lo que hoy nos reúne, rescataremos a los periodistas, a los blogueros, y los vamos a generalizar como comunicadores. Aquí, permítanme la humorada, tenemos una gran responsabilidad. Los comunicadores somos la mano y la gente son las palomas. Vamos a ver algunos datos de acá, más locales. Otra consultora, Kantar, hizo su propio barómetro aquí en Argentina. La gente preocupada, fíjense, teníamos 55-90% de la gente preocupada por el coronavirus. Esto fue al principio de la cuarentena. Fue entre el 27 y el 3 de abril. Vamos un poquito más. Fíjense, la respuesta emocional frente a la situación. Después Emiliano seguramente nos va a poder ahondar sobre esto. Pero la mayoría lo que estaba buscando era estar preparado y bien informado. ¿Cómo? Esperen que se me saltó acá la hojita. Fíjense cómo crecen las redes sociales, los videos online, los sitios web, Facebook, Instagram, TV por streaming, la TV tradicional, los podcasts, la radio, baja el diario en papel, la revista en papel, el cine. La gente escucha radio, ¿para qué? Les voy mezclando algunos datos para que vean a dónde quiero llegar. 63% para informarse. Miren, vamos a ver un poco de datos acá. Esto es Mendoza. Mendoza. Entre marzo y mayo el rating en hogares creció 33%. Esto compartido entre los dos canales de aire, el 7 y el 9. El promedio de visionado creció 37%, llegando a las 6 horas y 45 minutos. O sea, al principio de la cuarentena estábamos 6 horas y 45 minutos enchufados frente a la tele. Y esto último es cómo aumentó la audiencia de Noticiero 9. La columna celeste es marzo, la columna azul es mayo. Vean que en el Gran Mendoza un punto de rating es el 1% de la población. O sea que si estamos ahí superando los 30 puntos de rating, estamos en 300.000, 350.000 personas mirando noticieros. No vengo acá a vender la pantalla de Canal 9, que bien se vende sola, no me hace falta, pero bueno, tampoco voy a obviar el crecimiento que han tenido las redes sociales, pero bueno, como les decía, mi idea era tratar de mostrarles el valor de los medios sociales, de los medios tradicionales en épocas de crisis, lo dijimos, como refugio. Elegí estas ovejas parlanchinas para hablar un poco sobre nuestras responsabilidades como comunicadores. Vamos a hablar de dos cosas, infodemia y fake news, que son dos fenómenos bien nuevitos, infodemia y fake news. Infodemia, según la Organización Mundial de la Salud, el brote de COVID y la respuesta correspondiente han estado acompañados de una infodemia masiva, es decir, de una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros no,
que dificulta que las personas encontremos fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesitamos. Se refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema en particular, que puede volverse exponencial en un periodo corto, es decir, viral, debido a un incidente concreto, como es en este caso la pandemia. En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de información con intenciones dudosas. Y esto se amplifica con las redes sociales, justamente como un virus. A ver, vamos a avanzar. Vamos a hablar de fake news. A ver, espérense, que se me fue un papelito acá. Las fake news. Algunas personas diferencian entre... Espera, ese es el que les quería contar, maravilloso. Entre fake news y false news. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, false news son información que no alcanzamos a verificar, no chequeada, falsa, incorrecta, errónea, pero sin intencionalidad. Mientras que la fake news tiene de trasfondo un costado político, lo personal es político, lo comunicacional también, para desinformar a propósito. Vamos a ver este hermoso, que lo tienen que haber visto ustedes, estoy segura de que a ustedes les ha llegado. Esto circuló por redes sociales, especialmente por WhatsApp, a finales de agosto. Le vamos a poner un poco de contexto a esto para entender. Cuando creíamos que estábamos en el pico en Mendoza, ¿se acuerdan al principio? El caso del 92, el gordo Jorge, la mogolona, se deben acordar de todo eso. Teníamos 500 casos por día, ya se estaba aplicando esto de ser COVID positivo por contacto estrecho. El sistema de salud estaba empezando a mostrar sus primeros signos de estrés, con camas UTI llegando o pasando el 90% de ocupación. Mendoza tenía en ese momento 6.500 casos y 120 muertos. Hoy estamos en 30 y pico mil. Este dato de la realidad, específicamente el estrés del sistema público, hizo que mucha gente creyera que de verdad los médicos estaban pidiendo que te quedaras en tu casa, que de verdad tomaras acitromicina y también ivermectina. La ivermectina, les digo, es un antiparasitario. Se usa para combatir los piojos, por ejemplo, entre otras cosas. Pedían también, bueno, además esto de muchas cosas que son parecidas en cualquier virus, ¿no? Hidratarse, bueno, todos estos síntomas que son cuestiones verdaderas y vinculadas con el COVID. Se empieza a mezclar lo verdadero con lo falso. Te pedían, por ejemplo, tomar, bueno, las vitaminas, sentarse al sol entre las 10 y las 11, de 15 a 20 minutos. Comer harina de huevo, ya se empieza a poner medio raro, ¿no? Comer harina de huevo, descansar. Y acá viene una sarta de cosas vinculadas con el pH de los alimentos. Increíble, miren el berro, a ver si lo encuentran. Plátano, limón verde, limón, aguacate, ajo, mango, el berro, 22.7 de pH. El pH llega hasta el 14, la lista, cuando uno mide el pH de las cosas, hasta el 14, el máximo. El berro es milagroso, 22.7 tiene. ¿Y cómo termina esta cadena? Con lo más maravilloso y lo que vuelve viral las cosas. No guarde esta información solo para usted. Aplausos. Realmente un viral con todas las letras. Una mezcla de cosas verdaderas con cosas falsas. La citromicina, la ivermectina, es cierto, los probaron en algún momento, los desecharon. Recuerden que no sabemos nada de este virus, entonces han probado todo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué se pone peligroso esto? Porque es muy probable que alguna persona vea esto y crea que comiéndose una ensalada de berro no se va a contagiar. Entonces no le importa que yo estoy comiendo todo, cariño, no me va a pasar nada. Peligrosísimo. Este mensaje fue tan brutal, la viralización que tuvo, que obligó al Ministerio de Salud a salir con un mensaje y a decir, y inclusive a pedir
La importancia de informarse a través de medios oficiales, no difundir este tipo de mensajes, comprobar si son ciertos para no caer en falsas noticias. Se debe advertir en el entorno familiar para terminar con este tipo de noticias erróneas. ¿Lo tienen a este? Bill Gates. ¿Qué no se ha dicho de Bill Gates en este tiempo? Que el virus lo creó él, que financió para que lo crearan en un laboratorio, que es para tener reducir la población en un 10-15%. Digo, si decimos COVID, Bill Gates, vacuna, microchip, el 5G, acá ya empezamos a entrar en el terreno de las fake news, porque acá ya hay una intencionalidad política, claramente, de ir por ese lado. Los momentos de crisis, creo que también Emiliano también nos va a poder dar su visión cuando hable él, son ideales para el desarrollo de las teorías conspirativas, porque eso es lo que produce la incertidumbre también, no sabemos para dónde vamos. Entonces aparece que el virus estaba en un laboratorio y se escapó, que en Wuhan, la ciudad china donde comenzó todo, es donde se ha probado el 5G, y que esto desató la pandemia, el 5G de los celulares. Que la vacuna va a traer un microchip con el que los líderes del mundo nos van a controlar, como si ya no nos controlaran, pero bueno, suponete que nos hace falta que nos pongan un chip para que sean más todavía. Bueno, en fin, son muchos estas teorías de la conspiración que están dando vueltas fundamentalmente con el apoyo de grupos antivacunas. Miren, acá les traigo un ejemplo de antivacunas. Títulos. Obligación de vacunarse con vacunas que nos modifican genéticamente. Fíjense allá arriba, 1500 estudios sobre daños de vacuna, 800 estudios sobre daños de glifosato, 200 estudios sobre daños del fracking y 150 estudios sobre daños del 5G. Cada cual puede tener su visión acerca del fracking, del glifosato, hay cuestiones comprobadísimas, pero de las vacunas sabemos los retrocesos que ha tenido el mundo en materia, por ejemplo, de sarampión, por dejar de vacunar. Se me fue. Fíjense que acá hay este grupo antivacunas ha presentado una carta a los senadores donde les pide, documenta que la vacuna podría esterilizar a todos los varones de manera perenne e irreversible. Es grave, porque ¿cuántos varones no querrán vacunarse por tener miedo de quedarse estériles? Bueno, acá está esta ovejita que nos dice qué hacemos ahora. Bueno, como comunicadores tenemos que adoptar una actitud responsable, adoptando buenas prácticas comunicacionales. La primera, chequear. La segunda, también chequear. La tercera, también chequear. Chequear la información es la primera de las buenas prácticas periodísticas y comunicacionales en cualquier ocasión, no solo en pandemia, no solo con esta infodemia, en cualquier ocasión. Fuentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación, el gobierno de Mendoza. Digo, chequear siempre es lo que nos va a salvar. Ser real lista de hielo, ¿no? Vamos a vivir, vamos a morir, cosas. A tratar de no usar terminología que no sea cloroquina, agregarle una explicación sencilla. Bien, y acá les dejo una última guía elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para tratar de identificar si las noticias son falsas o reales, que están más bien, esto está más bien ideado para las personas comunes y corrientes, no es que los y las comunicadoras seamos distintos o seamos mejores, pero digamos que es para las audiencias, pero también nos sirve a nosotros como comunicadores. Muchas gracias por su atención, quedo abierta a las preguntas si consideran necesario que sea ahora
o después. Buenísimo, Ceci. Las preguntas pueden dejarlas en el chat, como les dijimos anteriormente, que al final vamos a dedicar 15 minutos para responderlas. A lo que decía Ceci, que me parece también importante, en esto de acceder a las fuentes, me parece también importante no solo a una fuente, sino a varias fuentes. Porque también lo que ocurre es que a lo mejor nos casamos con un medio, nos quedamos con esa idea y no, acceder a varias fuentes y uno conscientemente hacer como un registro, y ahí eso es una manera de chequear, porque uno va comparando los datos, no se queda solo con uno. Y bueno, y también cuidado con WhatsApp, que como decía Ceci, es uno de los canales donde más circula fake news. Entonces, ser atentos con eso y la familia. Bueno, muchas gracias, Ceci. Y ahora nos vamos para el lado del impacto de esta información, en el lado más del lado del psicoanálisis. Tenemos a Emiliano Galende. Él es médico psicoanalista, miembro del Comité de Expertos de OPS-UOMS para el Programa de Atención Comunitaria de Personas con Trastorno Psicótico. Es también director del doctorado en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y la Red Maristán. Perdón. Bueno, bienvenido, Emiliano. Ahí pues. Gracias, ahí abrí el micrófono. Bueno, gracias por la invitación a compartir un poco este espacio. Y buenas tardes, noches a todas y todos. Creo que mi opinión es un poco más pesimista de las cosas que nos fue contando Cecilia, ¿no? Sobre todo en la expectativa de cómo tenemos, qué capacidades tenemos para defendernos y protegernos de estas cosas que están ocurriendo. Un breve comentario, Cecilia ya adelantó muchas cosas, un breve comentario sobre la cuestión de la comunicación. Esto empezó hace más años con la publicidad. En tiempos en que todavía no estaban las tecnologías actuales, la publicidad descubrió que no solo se vendía un producto dando información veraz sobre el producto, las ventajas y conveniencias de un producto, sino que descubrió que había que juntar esa información del producto con alguna forma de sensibilidad que hiciera que las personas tuvieran el deseo de comprar ese producto. Por lo tanto, se junta en la publicidad, y hoy hay tecnologías mucho más complejas de esta unión, de lo que se trata de informar y lo que se trata de inducir, colonizar, digamos, a nivel de la sensibilidad de las personas. Esto fue tomado, hoy estamos en otra época distinta. El desarrollo de las tecnologías nuevas de la comunicación ha hecho que la comunicación se convirtiera en un arma política de primer nivel. Hoy la comunicación es un tema, los medios de comunicación funcionan como verdaderos aparatos políticos y tratan de no solo orientar, digamos, las ventajas de determinados candidatos, sino que construyen, ¿verdad?, la realidad política, creando amigos y enemigos. Y eso es también articulando esto que la publicidad hizo antes y que desarrolla ahora mucho más fuertemente, de juntar lo que es información sobre hechos de la vida social y de la política, juntarlo con, de algún modo, los sentimientos. Las falsas noticias son mentiras también, pero no son solo mentiras. Lo que llamamos de falsas noticias es esta estrategia muy compleja de cómo articular, cuando se da una base de información, cómo articular para transformarla, ¿verdad?, en la captura, si ustedes tienen la colonización, es la captura de las emociones, los sentimientos de las personas para vincularla, digamos, a un objetivo. Esto es nuevo y es complejo, porque cuando la época de las radionovelas, muchos habíamos descubierto cómo en muchos jóvenes, sobre todo en la adolescencia o un poco más de la adolescencia, muchas de las modalidades de sensibilidad que se tenían en el vínculo entre los amigos, en los vínculos amorosos de pareja, estaban condicionadas por las telenovelas. Chicas y chicos reproducían mucho de la sensibilidad que aprendían, ¿verdad? Inclusive muchas de las dudas y los deseos en el terreno del sexo
venían más de las cosas que recibían de ese terreno. Hoy esto es mucho más complejo. Los medios son mucho más grandes, además se han ampliado a las llamadas redes sociales, y los aparatos comunicacionales son verdaderos instrumentos políticos muy poderosos, muy poderosos. ¿Qué se plantea en lo de las falsas noticias? Tienen un objetivo, es generar, sobre la base de alguna información, orientar eso a nivel emocional y afectivo, orientarlo a determinado objetivo. De esa manera, si ustedes observan la comunicación no tengo dudas que hay que leerla como estrategias políticas de orientación del sentido común y de los afectos y emociones de las personas. En eso consiste el núcleo comunicacional. Si ustedes lo observan, hay una estrategia que se desarrolla en todos los últimos años, donde lo que más se da información sobre determinadas realidades sociales, pero a nivel emocional se está construyendo algún enemigo. Alguien es el malo siempre. No es tanto la promoción de los buenos, de los considerados buenos, sino la construcción de los malos. Porque de lo que se trata es de construir prioritariamente al enemigo político. Por lo tanto, la necesidad es tratar de dirigir los sentimientos, ¿verdad?, de desconfianza, de sospecha y sobre todo de odio a ese enemigo que se va construyendo. Eso ha pasado a ser la herramienta principal de la política. La política ya no se construye sobre el programa de aquellos que quieren transformar la realidad. Se construye y se ganan las elecciones mucho más cuando uno logra instalar que el otro, el opositor, pienso en este momento en el ejemplo de Trump en Estados Unidos, ¿no? Todo está focalizado y dirigido a cómo construir enemigos al cual hay que derrotar. Ese problema es inevitable hoy en la comunicación. Cuando llegó, y paso a hablar un poco más de la epidemia, cuando llegó el problema de la epidemia, rápidamente, la epidemia tuvo en todo el mundo una dificultad que para la OMS y la gente de OPS ha sido muy crítica y por eso apareció el término infodemia, es que empezó a utilizarse también la información sobre la epidemia de esta manera de las falsas noticias, o sea, también se empezó a politizar y entró en el discurso político y en los objetivos de la política. Y entonces empezamos a ver un problema, porque en primer lugar los gobiernos, así como la Organización Mundial de la Salud, se proponían dar la información, los datos concretos de la epidemia. Esto generó que las personas percibieran la realidad amenazante que consistía en el contagio de la infección y por otro lado en el riesgo de muerte que esta enfermedad incluía. Apareció un real, digamos, muy amenazante para la población, para las personas, que la información trataba de ayudar a que la gente pudiera desarrollar estrategias de cuidado, de prevención, y que pudiera estar alerta, digamos, atención al problema. Por eso jugaron un papel muy importante en la transmisión los epidemiólogos, los infectólogos, digamos, los científicos que estaban vinculados a las problemáticas y son los que tienen una mayor información y un mayor conocimiento de la aparición de este tipo de epidemias y las maneras de manejarse y de controlar una epidemia. Ahora, ¿qué ocurrió? Que rápidamente esa información empezó a circular a la par de estas otras llamadas falsas noticias que la OMS misma la calificó de infectadura, como si se agregara esto. Un ejemplo muy claro es esto. La OMS está diciendo cuando informa claramente que el enemigo es el virus y que el virus es una epidemia. Y si nos queremos cuidar tenemos que aceptar que ese riesgo existe, es parte de lo real que tenemos que enfrentar. Pero muchos de los medios lograron torcer eso para mostrar cuando se politiza de que el enemigo era la cuarentena. Entonces eso abrió la cuestión. ¿Quién pone la cuarentena? Los gobiernos. Entonces el problema es darle una posibilidad, ¿verdad?, de que se girara. Ahí está entrando música, ¿no? Hay algunos micrófonos abiertos que, bueno, por ahí... Sí, ahí había un micrófono abierto, pero ya lo silencié. Bueno, la cuestión es que en ese momento los medios empezaron también a alentar de algún modo. ¿Qué es lo que alentaron?
Básicamente, que la gente tuviera, de alguna manera, formas de negar la existencia del virus, de negar la enfermedad, de negar de algún modo las opiniones de los epidemiólogos. Se trataba de conducir hacia allí una parte de las emociones, de la sensibilidad, de los sentimientos de las personas, básicamente dirigidas hacia un odio a aquellos que implementaban de algún modo el verdadero enemigo, que sería la cuarentena, que era... ¿Por qué la cuarentena? Porque era lo que de verdad nos cambió la vida. Los que no nos infectamos, lo que nos cambió la rutina de la vida, nos obligó a reordenar todos los parámetros que organizaban una vida diaria, éramos las personas que recibíamos básicamente el cambio de esta vida lo recibíamos en relación de las disposiciones que se tomaban en los gobiernos para establecer formas de control o de atenuación del desarrollo del contagio. A partir de ahí empezaron a aparecer esto que Cecilia anotaba. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Esto lo explico más un poco psicológicamente. Antes hago un pequeño comentario. Notablemente la gran mayoría de la población ha recibido la información y ha tomado recaudos en casi todo el mundo. La mayoría, no todos. Pero en general ha habido adoptar las medidas de precaución, se aceptó bastante la idea de la necesidad del apartamiento social como control para la epidemia. Pero empezaron a aparecer cada vez más y se fomentaron en todo el mundo esta otra parte de la población, que empezó no solo a negar la situación del virus, no solo a rechazar la realidad, digamos, de la amenaza que se estaba planteando, sino que de algún modo hubo una especie de repudio, ¿verdad?, del conjunto de virus, amenaza, infectólogos, epidemiólogos, opinión de epidemiólogos, etc. Y aquí entra lo que quería decir antes, la cuestión psicológica. No hay sentimiento más fácil de movilizar en las personas que el odio. Es el sentimiento que más rápidamente se moviliza, el odio y el miedo. Y cuando hay miedo, hay incertidumbre, en la vida cotidiana y en los vínculos comunes que tenemos con las personas, cuanto más incierta nos parece la relación, más fácilmente caemos en la posibilidad de pasar desde la desconfianza y el miedo al odio. Con lo cual, evidentemente, lo que apareció fue en los medios, fue una política de cómo manejar ese odio políticamente, a dónde dirigirlo, cómo tratar de conducirlo, ¿verdad?, en la vida social. Eso creó un problema y una alarma en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, creó una alarma muy grande en los gobiernos, que de algún modo, yo creo que, esto es un paréntesis, en el caso argentino, me parece que el gobierno trató enfocó la epidemia tratando de dar información diaria, los partes diarios de los datos claros que se tenían de la cantidad de infectados, la cantidad de muertos, la ocupación de camas, etc. Era información. Y tuvo muy poco cuidado en establecer una política de comunicación. Había que haber podido hablar más en qué consistía la enfermedad, qué nos pasaba a las personas con las malas noticias, o con las malas noticias y las noticias falsas. Es decir, tenía que haber habido una comunicación mucho más amplia que no se ha producido. Me parece que ese déficit de una comunicación que fuera mucho más basada en la verdad de la epidemia y de la salud de las personas, generó una puerta de entrada para que tuviera mucho más efecto esta otra política del odio. ¿Qué nos pasa a las personas en la vida real? Cuando estamos frente a aclaro una cuestión, lo que llamamos realidad es siempre la interpretación que las personas hacemos de las cosas que vivimos y es cómo significamos la vida real. La realidad se construye todos los días, la construyen los medios, pero también las construimos cada una de las personas, ¿verdad? En la medida que vamos dándole sentido, significación a las cosas que vivimos, vamos construyendo la realidad en la que creemos que está viviendo. Lo que en psicoanálisis llamamos lo real, no solo en psicoanálisis, toda la filosofía moderna lo ha adoptado como criterio, lo que llamamos como real es aquello que aparece en la vida, que tiene la condición de amenazar de algún modo la vida o crear incertidumbre acerca de la vida.
todo lo que se vincule, ¿verdad?, a la enfermedad y la muerte es un terreno propicio para la aparición de este real. ¿Y por qué este real siempre demanda, nos exige una capacidad de aceptación en primer lugar y después de elaboración de esa realidad que vivimos para dar lugar a los recursos que podemos tener para protegernos de ello? Las personas que en la vida cotidiana es como cuando aparece algo sorpresivo, incierto, decimos es increíble, o decimos no lo puedo creer, ¿no? Lo que estamos cerca, eso es una negación, pero enseguida estamos muy cerca de este rechazo de la realidad, que es un mecanismo propio de los trastornos psicóticos graves, ¿verdad?, que niegan la realidad. ¿Y qué les ocurre? Cuando lo real es negado, inmediatamente aparece un espacio que es imaginario. Las personas imaginan explicaciones absurdas, a veces delirantes, a veces estrafalarias, ¿sí?, porque tiene como función sostener ese rechazo de lo real que están percibiendo. Por lo tanto, aparece esto que Cecilia nombró muy bien, ¿no?, las teorías confabulatorias, las teorías conspirativas de los chinos, el coronavirus, la producción del virus, ¿no? Ustedes se dan cuenta, para los que estamos en la profesión esta, es familiar. Eso es lo que vemos siempre en cualquier vida humana, cuando se trata de negar, por ejemplo, a alguien que enfrenta un divorcio, que tiene a veces la condición de real, cuando el divorcio no es querido ni esperado, da lugar a dispararse de lo imaginario. Entonces empiezan a inventar celos, acusaciones, a veces delirios, y a veces eso se acompaña del odio y la violencia. Lo que ocurrió es que esto que llaman anticuarentena es eso, es la construcción de un imaginario complejo, polimorfo, ¿vio?, que uno escucha cosas muy absurdas y muy diversas, muy heterogéneas. No se organizan totalmente como un delirio, que suele tener más coherencia, pero sí son como pequeños fragmentos imaginarios que rondan de algún modo lo delirante. Y ahí tenemos un problema, porque esto, ojo, está instrumentado políticamente. De lo que se trata, eso se ve en todos los países, de cómo canalizar esa porción de incertidumbre, del rechazo de lo real y construcción del odio y imaginario, cómo canalizarlos políticamente hacia un objetivo distinto y nuevo, que básicamente ¿en qué consiste? En construir el enemigo político o erosionar de algún modo a los enemigos políticos. A medida que las medidas están tomadas por los gobiernos, esto se vio en todo el mundo. Piensen en Alemania, por ejemplo, los nazis saliendo y rechazando, se hicieron todo anticuarentena porque quieren limar el gobierno de Merkel. En Argentina tuvimos alguna expresión de eso. La verdad es rápidamente la anticuarentena se mostró como la oposición al gobierno. Esto ocurrió en todo el mundo, ¿eh? En España, donde yo trabajo hace muchos años, tengo más contactos, ocurrió exactamente igual. Los grupos franquistas salieron rápidamente como anticuarentena y a estos movimientos delirantes de la culpa la tenía la cuarentena y el gobierno y no la epidemia y el virus. Esto nos crea una perturbación muy fuerte en la vida social, porque hace que no tengamos un bloque que estemos defendiendo de algún modo la vida en común, la posibilidad de la paz y los recursos necesarios para de algún modo prevenir y poder tener los cuidados para no facilitar la circulación del virus. Desde el punto de vista de salud mental, fue curioso, las respuestas en general de las poblaciones, sobre todo se vio en las poblaciones más humildes, en el caso nuestro del conurbano bonaerense, que todo el mundo habló de que iba a haber un estallido, todas estas llamadas anticuarentena esperaban un estallido, una crisis, no ocurrió. No crecieron las demandas, hubo por supuesto la respuesta emocional, hubo temor, hubo miedo, en algunos casos hubo depresión. La epidemia y la cuarentena alteraron la vida y por supuesto trajo consecuencias prácticas, económicas, sociales, ¿verdad?, la privación de algún modo del vínculo más emocional más directo. Pero no se vieron grandes problemas, no hubo grandes crisis de pánico. La verdad que sorprendió mucho porque al principio pensábamos que los pacientes que estaban en tratamiento psiquiátrico iban a ser más rápidamente los receptores de la inquietud y de esta amenaza de lo real. No ocurrió. No ocurrió. La mayor parte de las personas que estaban bajo tratamiento, algunos suspendieron porque no se podían desplazar a buscar la medicación al hospital,
pero no hubo un agravamiento de esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad toda esta política que se ha establecido con este imaginario, digamos, anti-cuarentena y anti-gobierno, en realidad no ha aprendido en una proporción importante de la población. Y por suerte, los niveles que vamos teniendo en el desarrollo de la epidemia no están dependiendo. Si todos hicieran esta cuestión de juntarse todos para reclamar algo, sacarse los barbijos, quemar los barbijos, estaríamos en un caos y en un desastre epidemiológico terrible, que no es lo que está ocurriendo. Me parece que por suerte, de algún modo las cosas se van encauzando. Va a ser inevitable que la epidemia, en este caso como médico, yo colaboro de algún modo en este momento en estas cuestiones. La epidemia, vemos lo que ha pasado en Estados Unidos, en Brasil, lo que está pasando en Inglaterra, cuando no hay un control y cuando avanzan todas estas cosas de los falsos medicamentos que se dan, acuérdense lo que pasó con el cloro, con esta cuestión de la cloroquina. Es decir, aparecieron cosas que finalmente agravaron el problema y expusieron mucho más a la población. Más de 100 muertos hubo en Estados Unidos inmediatamente los días que el mismo Trump había anunciado que el medicamento era como la lavandina, es un antiséptico poderoso. A alguien se le ocurrió que podía ser también algo para matar los virus en el cuerpo, y lo que mataba era más bien al cuerpo mismo. Bueno, cierro con esto. Me parece que necesitamos sí, la información verdadera y veraz. Pero también usted, Cecilia, y también necesitamos, como yo dije al principio, no nos dejemos comer por los medios. No es lo que consumimos, es lo que nos consumen para que llevarnos a objetivos que no son los nuestros. Son objetivos políticos de orientar este malestar, este dolor, el sufrimiento y el odio que trae, orientarlo hacia otros fines que no son los de la vida, la preservación de la salud y el cuidado de no contagiarnos. Bueno, gracias. Bueno, Emiliano, muchas gracias por compartir tus saberes. Si tienen algunas preguntas, pueden ir poniéndolas en el chat. Yo quería preguntarte, mientras alguien se anima a preguntar algo, ¿cómo crees que esta pandemia va a impactar en los vínculos? Justamente con esto de que tuvimos, sobre todo en la primera parte del año, que aislarnos, siendo seres sociales, donde estábamos acostumbrados a un vínculo más cercano. ¿Cómo crees que esto, cómo vos desde tu disciplina has percibido que impacta en los vínculos? ¿Y qué Mira, recomendás? eso es una preocupación grande para los que trabajamos en salud mental. Una preocupación grande porque venimos de una historia previa. Esto sería motivo para un conversatorio largo. Venimos de una historia previa. A partir de los años 80 creció en todo el mundo lo que llamamos una política neoliberal, lo que se acompañó a nivel cultural con un individualismo exacerbado, digamos. Las personas pasaron a ser engañadas en la idea de que eran autosuficientes, autónomas y que podían, cada uno por sí mismos, ser una especie de empresarios de sí mismos. Eso ya alteró porque rompió vínculos de solidaridad. En general eso tiende, ¿verdad?, a generar en la sociedad el valor del mérito propio se acompaña rápidamente de la desconfianza con los otros que pasan a ser de algún modo competidores. Vino después el problema del SIDA. Y el SIDA nos trajo un problema, perturbó todos los vínculos sexuales de las personas porque entremetió la desconfianza y la sospecha sobre el otro. Con lo cual, lo que fuimos viendo es que los vínculos sexuales se hicieron mucho más instrumentales, se perdió la articulación entre el amor y sexo. Y empezaron a ver, el sexo empezó a tomar mucho más carácter, sobre todo en mucha gente joven. Tomó mucho más el carácter de una descarga emocional, sexual, que de una aventura amorosa entre hombre y mujer o entre dos personas que se quieren. Eso nos complicó, porque para el SIDA no se logró nunca una vacuna. Por lo tanto, hoy día muchas de las cosas que estamos viendo a nivel de experiencia sexual de las personas están todavía marcadas por esa desconfianza.
Y para los psicoanalistas es muy claro, no hay cosa que más disuelva un vínculo humano que la desconfianza. Cuando hay desconfianza sobre el otro, uno empieza a perder el amor. El amor necesita mucho de la confianza, la intimidad no existe si no hay confianza y si no hay de algún modo una aceptación de la dependencia con el otro. Y después vinieron las, porque esta no es la única primer pandemia, tuvimos varias epidemias antes que fueron menores, fue la porcina, fue la aviar, tuvimos el H1N1. Y cuando esta epidemia nos plantea un problema mayor, porque la cuarentena es muy larga y la consigna de que la prevención consiste en el apartamiento social, no sabemos cuánto va a dejar como consecuencia en la vida social, cuánto el otro no se puede transformar en un enemigo o en alguien que me puede contagiar, ¿no? Eso es una alerta. Yo creo que nadie puede confirmar ahora qué va a pasar porque todavía estamos en un proceso de transición. Pero hay que tener una alerta. Por una razón, la salud mental de cada uno de nosotros depende de la capacidad que tenemos de integrarnos a una vida social. Lo que podemos llamar salud mental es la capacidad de disfrutar y tener capacidad de goce de la relación con los otros, en la pareja, en la familia, en la amistad, en los compañeros. Cuando la salud mental se pierde, por decirlo muy sintéticamente, lo primero que ocurre es el aislamiento, el distanciamiento, ya sea por la depresión que nos aísla, que nos mete más para adentro de uno mismo, o ya sea por la desconfianza o la ruptura, la no posibilidad de resolver el conflicto de la vida con el otro. Entonces, esta es un riesgo. Es posible, estamos viendo con Urbano Buenos Aires, que es donde más yo estoy ahora vinculado, estamos viendo aparición de muchas redes sociales de solidaridad. Eso está apareciendo. No sabemos cuánto esto se van a prolongar en el futuro. Pero también estamos viendo la aparición de esta sensación de que el otro ha pasado a ser un riesgo de contagio y de enfermedad, ¿no? Me parece que el gobierno o los gobiernos van a tener por delante qué políticas públicas van a tener que imaginar para reconstruir el tejido social que sea más solidario y que permita una vida en común más placentera, digamos, más pacífica y más confiada, ¿no? La verdad que en el mundo se está promoviendo, tengan una mirada a lo que está pasando junto con la epidemia en Francia, en Europa, en Estados Unidos. Lo que está creciendo junto con esto es la violencia. Y la violencia de todo tipo. Y la violencia crece cuando las personas perdemos la capacidad de tramitar nuestros conflictos a través de la palabra. Mientras hablamos y discutimos, algunas cosas arreglamos. O si no, cuando no lo arreglamos, de algún modo no matamos al otro. Tratamos en todo caso de tomar una distancia preventiva. Lo que se está viendo en el correlato que acompaña a esta ruptura de las cadenas de solidaridad, el correlato es la violencia y el odio al diferente. Es el odio, hay una política de odio que se va complicando en el mundo, cada vez se están construyendo más enemigos, más enemigos. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Sí, coincido y ojalá que estos tiempos también nos aporte, tanto las ciencias sociales como las demás, esto de repensar los vínculos que ya teníamos y que a futuro, entendiendo de que va a tener una secuela, poder desde nuestras disciplinas, poder desde ahora ir pensando cómo podemos vincularnos o cómo a través de la distancia o otros dispositivos empoderar esas relaciones que a lo mejor estaban marcadas por violencia y como decís vos. Ceci, hay una pregunta para vos. Danilo pregunta si existe algún organismo que chequee la información que circula. ¿Como un organismo qué? Esta es la pregunta para Cecilia. Sí. Pregunta para Cecilia. Si existe algún organismo que chequee la información que circula. No. Si por organismo nos referimos a alguna entidad oficial del gobierno o algo así, no. Lo que existen son esfuerzos individuales, a veces colectivos de periodistas o los mismos medios que financian redacciones paralelas, si se quiere decir, se pudiera hablar de eso, para chequear información. En el caso de Argentina tenemos a Chequeado.
chequeado.com, métanse, van a ver ahí, chequean absolutamente todo. Y además tienen un WhatsApp donde vos le puedes mandar y decir que esto es verdad y ellos lo chequean. Con el tema de la pandemia específicamente, el diario El País de España, el New York Times, habilitaron estas redacciones con equipos de periodistas y de profesionales haciendo fact-checking, que es chequeo de información, de reverso de fuentes, reverso de fotografías. Bueno, es un trabajo muy, muy interesante. Afortunadamente hay muchas herramientas digitales que permiten chequear si los videos son verdaderos o no, si las fotos son verdaderas o no. Habrán escuchado hablar de deepfake, por ejemplo, que son manipulaciones de videos donde a personas les hacen decir cosas que no han dicho. Así que, bueno, hay un gran mundo en las fake news. Y como les digo, hay esfuerzos individuales o de medios o de entidades de ontología o de ética periodística que apoyan esto, pequeños grupos de trabajo que chequean información. Acá en Argentina, chequeados uno. Normalmente por ahí suelen tener más auge en momentos en las elecciones, que chequean las promesas de campaña y chequean las plataformas. Pero no, algo oficial que chequee información, no, no hay. Perfecto, muchas gracias, Ceci. Yo a lo que dice Ceci, que justo me hiciste acordar, Ceci, de que es verdad, no existe a lo mejor un sistema oficial, pero también tengamos en cuenta de que nosotros estamos acostumbrados a usar Google, por ejemplo, como único motor de búsqueda, y hay otros motores de búsqueda que ahora yo en el chat se los voy a compartir para que los tengan en cuenta, porque a lo mejor en eso de buscar información estamos automatizados a ir a ese motor de búsqueda creyendo que es la verdad. En tiempos de posverdad sabemos que no es así. Entonces, voy a compartirles ahora para que ustedes lo tengan en cuenta para futuras búsquedas. Y acá en el chat estoy viendo un comentario de Ayelén que dice: un gusto, Emiliano, escucharte, fundamental los valores que transmitís, que necesitamos como sociedad para enfrentar estos tiempos de crisis. Quería preguntar sobre el impacto de la sobreinformación respecto a la pandemia en los adultos mayores. Lo que hay como información, por lo menos en Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires, en lo que llama el AMBA, el conurbano y la capital, es que hubo víctimas por descuidos y con el tema de los llamados geriátricos, sobre todo en el principio de la epidemia. Pero después en población general, aparentemente los adultos mayores son los que más han implementado estas posibilidades de prevención, precaución. Y curiosamente tampoco no es la población que más ha tenido expresiones de ansiedad y de temor. No, no ha sido. En general, ustedes habrán notado en los datos que se van dando como información de la epidemia, que cada vez más se aumenta la infección mucho en los jóvenes y se está con preocupación viendo complicaciones, o sea, agravamientos en la población joven. Ha disminuido bastante, de verdad, la población de adultos mayores. Lo que no hay que olvidar es una cosa, en el adulto mayor, estas políticas que yo llamo políticas de odio, tienen menos éxito. Entre otras cosas porque ya han atravesado muchas experiencias y tienen un cierto aprendizaje de la vida, que no es absoluto, no es para todos. Pero entre la gente más joven, todo lo de mediana edad, es mucho más, piensen que cuando alguien no puede resolver, estamos viviendo esta situación de un femicidio más o menos casi por día en Argentina. Cuando las personas no logran, ¿verdad?, tramitar los conflictos de pareja o los conflictos de vida a través de la negociación de la palabra, digamos, hay un pasaje a la violencia. Y las personas hay que aceptar que las personas tenemos esa cualidad extraña.
acercamos muy fácilmente a la posibilidad de potenciar el odio y convertir al otro en enemigo cuando no podemos dominarlo. Es un problema humano, y de eso se está valiendo mucho la política y la información. Cuando no podemos dominar al otro a través de la palabra, como sería clásicamente fue el lugar de la política, ¿no? Era a través de la palabra a generar convicciones, digamos. Cuando no podemos adelantarnos a los conflictos a través de la palabra, damos lugar a la violencia y al odio. El odio resuelve porque convierte al otro en enemigo y lo expulsa o lo mata, ¿no? Perfecto. Gracias, Emiliano. Acá te hacen otra pregunta. Preguntan, ¿no se agravó las enfermedades mentales preexistentes a la pandemia? Perdón. Quiero ver la pregunta. Con respecto a las enfermedades mentales, ¿hay brotes en nuevas personas, en especial en adolescentes, donde se ven indicios de disparo de depresión? ¿Has notado en consultas mayores casos de depresión en adolescentes durante esta pandemia? Bueno, algo había dicho antes, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Hay reacciones emocionales, que esto siempre es caso por caso, siempre son personas singulares, ¿verdad? Hay personas que han respondido con ansiedades muy intensas, que a veces han ido a algún centro de atención primaria. Ha habido reacciones de miedo, de temor, que son más exageradas. Ha habido personas que quizás por las complicaciones que les trajo económicas, de desempleo, de pérdida de ingresos, etc., hubo trastornos más depresivos. Pero hay que cuidar que son respuestas emocionales a una situación difícil. No hay que patologizarlas y creer que esas son patologías que aparecen en las personas, ¿no? A mí me preocupa cuando los psiquiatras rápidamente diagnostican trastornos de ansiedad, trastornos depresivos relativos. No son, son respuestas emocionales propias de las personas. Hay que cuidar mucho de no patologizarlas, ¿no? En los adolescentes es una población particular. Se han visto problemas de ansiedad y algunas cuestiones de violencia, y algunas, pero no en una dimensión, digamos. En los servicios no están registrados consultas que tengan situaciones críticas en adolescencia. Por ejemplo, a mí me sorprendió porque contrasta. En España uno de los problemas que hubo fue los suicidios adolescentes. Crecieron notablemente los suicidios adolescentes. Por eso fue decirlo que yo busqué contrastar acá y no tenemos datos así significativos de que haya variado el índice de suicidios en adolescentes, ¿no? Tampoco se ha visto trastornos importantes en los niños. Se ha visto, sí, momentos de ansiedad. Los niños tuvieron una compensación muy grande, muchos de los niños, quizás no todos, que atravesaron toda esta crisis teniendo más disponibilidad de papá y mamá. Con lo cual también es cierto que fueron compensados, digamos, ¿no? La cuarentena los compensó de otra manera, ¿no? Les quitó la posibilidad de los compañeros y la salida, pero bueno, compensaron. Desde el punto de vista de salud mental, no ha habido ninguna catástrofe. No, yo mencioné antes los pacientes psiquiátricos que no pensaba que podían, porque se discontinuaron muchos tratamientos de gente que estaba medicada, que discontinuaron el tratamiento. Sin embargo, no hemos visto ni brotes ni la aparición de episodios nuevos, no más que los habituales, digamos, ¿no? Bueno, perfecto, Emiliano. Hay un compañero del Movimiento Sur que quiere hacer una pregunta, así que Bueno. Que puede hacerla, no sé quién es. Buenas, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Richard, estudio trabajo social, estoy en quinto año realizando el segundo nivel de mis prácticas, la última etapa. Y justo, bueno, mayormente en esta nueva, se podría decir, no sé si la palabra está bien utilizada, normalidad, ¿no?
debido a lo que es el contexto de pandemia y este aislamiento, ha afectado a muchos en este sentido a nuestras prácticas y también a la profesión en sí, tanto como para el poder, en este caso, poder escuchar o poder quizás abordar las diferentes situaciones. Yo querría saber si alguno de los profesionales quizás me podría como orientar un poquito y demás, si existen a partir de sus diferentes profesiones, ¿no?, abordajes aún en este contexto de pandemia. Sé que estamos en un momento de virtualidad, pero ¿qué tipos de estrategias quizás se han podido tomar o se podrían tomar a partir de sus visiones, ¿no?, de sus conocimientos? Muy interesante todo lo que han explicado, pero bueno, nada, me surgía esa duda a partir de esto, ¿no?, de que uno quizás está por terminar ya las prácticas, ya poder quizás en un futuro ejercer, pero esto que se nos ha presentado ha sido muy difícil y bueno, nada, quería escuchar, quizás saber de ellos y de ellas, sí, para más o menos tener una idea para en un futuro. Era eso, gracias. Mira, Richard, un ejemplo que te puedo dar es lo que se llama el plan Detectar, que tuvo un avance muy grande en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano. En parte también se ha hecho en la capital. Para el plan de Detectar, sobre todo en la provincia, se armaron equipos complejos, porque iba en general un médico, mejor si tenía más información de infectología, estaba formado por un trabajador social, iba alguien de cuidado, generalmente enfermero, y iba también un psicólogo. En algunos casos, pocos, pero el médico psiquiatra. Era un equipo que trabajaba en conjunto y iba casa por casa. Tenían como respaldo, digamos, que aportaban. Ahí había un equipo de respaldo que llevaba en los domicilios, tomaban temperatura, en algunos casos se hacía el test común, que es un test de diagnóstico más serológico, más rápido. En algunos casos que eran sospechosos, personas que tenían síntomas, se hacía rápidamente el PCR, porque se iba con una unidad móvil, ¿verdad?, que hacía de respaldo para toda esa zona. El psicólogo hablaba con la persona, la familia, el trabajador social se interiorizaba sobre qué respaldo social estaban recibiendo las familias, tomaba nota porque estaba una de las promesas del plan Detectar, era que las personas que tenían necesidades de alimentos, necesidad de algún trámite a nivel de la protección social, se ocupaban, se tomaban nota y se iban a ocupar. Y eso funcionó, está funcionando, mejor dicho, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, el logro que hubo en algunos asentamientos, digamos, barrios que llaman villas, fueron muy importantes, porque eso reforzó mucho, pacificaba mucho el barrio y permitió, ¿verdad?, resolver muchos de los prejuicios y temores que las personas tenían con las personas que se infectaban. Porque había inclusive algunas situaciones de violencia y de enojos. Se pudo pacificar mucho a través de estos equipos más interdisciplinarios, más complejos, ¿no? Lo que se está pensando, que creo que va a ser necesario, es que después de esto, a mí me parece que el trabajo social va a tener una función cada vez más importante en salud mental. Todavía en Argentina es resistido. En el caso, por ejemplo, de los países europeos, de España, que yo conozco más, los trabajadores sociales suelen ser los que dirigen muchos de los servicios de salud mental, tienen funciones casi prioritarias en el trabajo con las familias de los pacientes, ¿sí? Han tenido una inserción, digamos, dentro de las políticas de salud mental muy grande. Y lo que se está pensando para la pospandemia, digamos, es que tiene que haber políticas públicas que estén dirigidas básicamente a reconstruir tejido social. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Privilegiar, subvencionar, ayudar a los clubes de barrio, los clubes deportivos y los clubes sociales de barrio, las uniones, uniones vecinales, los centros de jubilados, una cantidad de organizaciones pequeñas sociales, ¿verdad?, que son los que de algún modo pueden garantizar la reconstrucción de un tejido social donde la gente recupere los deseos y las ganas de poder estar haciendo alguna actividad con los otros, ¿no?
Supongo que esto va a tener alguna forma de implementarse políticamente para tratar de reconstruir el dañado tejido social que nos deja la pandemia, ¿no? Gracias. Ceci, ¿quieres hacer algún aporte? Tratando de pensar qué aporte puede tener la comunicación en esto, y la verdad es que creo que son infinitas las posibilidades, ¿no? Bueno, los periodistas, los trabajadores de prensa en general, fueron declarados esenciales desde el minuto uno. Para ellos nunca hubo restricciones para circular, para ellos estaba disponible el transporte público. Le contamos a Emiliano, que a lo mejor no lo sabe, en Mendoza cuando se fueron abriendo determinadas actividades, se iban abriendo con la condición de que no tomaran el transporte público para ir. Por ejemplo, una empleada doméstica para llegar a su trabajo tiene que ir o en su vehículo o el patrón la tiene que ir a buscar y llevarla de vuelta. Sí. Porque se preservó el transporte público de pasajeros para los trabajadores esenciales, entre ellos los trabajadores de los medios de comunicación. Así que supongo que esa esencialidad, bueno, nos habla de la importancia de la comunicación, ¿no? La importancia al nivel de la salud. En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, les puedo decir que cuando la universidad decide pasar, le mandan la orden de la Nación para pasar a las actividades remotas, en la resolución que sacan, los declara esenciales al hospital universitario, al DAMSU, que es la obra social, y a los medios. O sea que, bueno, está claro que el rol de los comunicadores también tiene su peso. Sí, Emiliano, no sé si querías agregar algo. No, mirá, vos mencionaste antes lo de chequeo. En general, en varios de los países europeos, yo repito, que conozco más, yo hace más de 30 años que trabajo parte del año en España. En España existe, por ejemplo, el Observatorio de los Medios. El Observatorio de los Medios que existe en Francia, existe en Alemania, creo que en algunos estados de Estados Unidos también existen, y son donde más que nada se han comunicado mucho con las agencias locales de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, hubo muchas sanciones a medios y a redes sociales que fueron controladas, sobre todo por aquellos que fomentaban la cuestión de la anticuarentena y las noticias falsas respecto del medicamento, que era un grave problema porque ha muerto gente por eso. Y hay mucha gente que frente a la infección terminan tomando esta cloroquina o otros derivados de la quinina, que no solo no tiene efecto, sino que tiene un riesgo muy grande. Claro, hubo en Brasil, por ejemplo, en la zona sobre todo del Mato Grosso, murieron un montón de personas con arritmias cardíacas porque se convencieron y empezaron a tomar la hidroxicloroquina, que no es más que una modificación de la quinina, que la que se usaba como antipalúdico desde siempre, pero que trae graves irregularidades cardiológicas. Las personas se pueden morir por las arritmias que provocan. Estos observatorios allí tuvieron bastante función y frenaron mucho. Los que ven el país de España habrán notado un cambio importante en la programación del país. El país empezó a regular mucho, muy distinto. Ahora no saca noticias que no tengan de algún modo, estén chequeadas como información verdadera, ¿no? Claro, pero tienen este equipo de profesionales dedicados específicamente a chequear información. Sí. No, son organismos del gobierno, no tienen capacidad punitiva, ellos no pueden establecer multas, pero el gobierno sí. Cuando el observatorio hace visible, digamos, este tipo de cosas, los gobiernos pueden tomar medidas para corregirlas. Claro, bueno, eso acá no existe. Acá en Argentina eso no existe. Son individuales los intentos, o privados, o de grupos, o cooperativas, no hay organismos oficiales. Bueno, ya cerrando, quisiera compartir 2 conclusiones para cerrar lo que dijo Ceci y lo que dijo Emiliano. Por un lado, me parece interesante, como dijo Ceci en principio, chequear
chequear y chequear 3 veces antes de creer que es verdad. Estamos en tiempos de posverdad, eso se viene trabajando hace mucho, esto de que no casarnos con un medio o con una fuente, acceder a varias, y más justamente en tiempos donde hay muchas fuentes, porque no solo los tradicionales, sino las redes sociales. Entonces, estar más atentos a ese consumo que tenemos. Por un lado. Por otro lado, de acuerdo a lo que compartió Emiliano, desde nuestras disciplinas sociales, repensar los vínculos para que este tejido social que va a tener secuelas por este distanciamiento pueda en un futuro mejorar o empoderarse, pensar las formas de resolver esas posibles secuelas. Y por último, qué bueno sería que la comunicación y la psicología se pueda articular para el futuro, la información también esté vinculada a la salud mental. Porque a mi criterio, por lo menos como estudiante, yo he notado que se ha hablado mucho de salud física, como respetar protocolos y demás, lo cual está bien, pero poco se ha hablado de la salud mental, de lo que es lidiar con los otros que nos acompañan en nuestra casa, lo que es estar encerrado. Entonces, bueno, me parece también es la función del comunicador vincularse con un psicólogo, vincularse con personal de ciencias médicas para que esa información también llegue a la gente, a la comunidad. Así que me gustaría cerrar. Si alguno de ustedes tiene algo más para decir, si no, damos por finalizado el conversatorio. Gracias a todos y todas por participar y hacer aportes por el chat. Y a Sur, gracias también. Gracias Bueno, por la invitación. Bueno, gracias a todos. les dejo, sí, antes de que nos vayamos, una pequeña invitación para el próximo conversatorio, que es el miércoles 4 de noviembre a las 19 horas también, que es sobre trabajo social, más concretamente en el ámbito de la salud mental y bueno, la intervención del trabajo social en ese ámbito. Así que bueno, les esperamos que todos puedan asistir y muchísimas gracias a los disertantes que ha sido espectacular sus aportes y muchísimas gracias a vos, Cami, por estarnos acompañando en este encuentro. Y bueno, gracias a todos también por estar participando. Un beso a todos. Bueno, adiós. Gracias.